Salmo 21, versículos 8 al 13. Alcanzará tu mano a todos mis enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra y su descendencia de entre los hijos de los hombres, porque intentaron el mal contra ti. Fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán, pues tú los pondrás en fuga, en tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. Vamos a ver en esta noche que los creyentes descansan en Dios para su futuro. Si hacemos un poco de memoria en este Salmo 21, estuvimos viendo que antes, en el Salmo 20, David y el pueblo se habían reunido frente a los sacerdotes en el tabernáculo de reunión. Esto es antes de la construcción del templo por Salomón. Recordemos que David no construyó el templo, él solamente tuvo el deseo y tenía todos los materiales y la idea, pero realmente fue su hijo Salomón el que lo hizo. Por lo tanto, cuando el pueblo se reunía en el monte Sión para adorar y delante del tabernáculo de reunión, solamente estaba eso, el tabernáculo nada más. Pero allí estaba el arca del pacto, el lugar santo, y allí el pueblo se reunía y le pedía a Dios por la victoria. Recordemos que en ese tiempo y durante todo el tiempo que duró el reinado de Israel, hasta que finalmente fueron destruidos por los babilonios, más o menos 900 años después de esto, el pueblo de Israel siempre recibió ataques de naciones paganas que querían destruirlos. Recordemos que ese siempre ha sido el deseo del enemigo, desde que Dios en Génesis 3 prometió que de la simiente de una mujer vendría el Salvador al mundo. Luego en Génesis 12 Dios escoge a Abraham y le dice, de ti, de tu linaje, vendrá el Salvador del mundo, vendrá la bendición a todas las naciones. Por eso que el pueblo de Israel siempre ha sido perseguido, siempre ha querido Satanás tratar de destruirlo. ¿Dios le dio la victoria a David en este salmo? Sí, porque cuando leemos aquí el Salmo 21, vimos que los versículos 1 al 7 son gratitud del pueblo a Dios porque recibieron la victoria. Si usted notó, desde los versículos 1 al 7, está todo en pasado. Está una gratitud por la victoria pasada. Gracias, Señor, porque le diste la victoria a nuestro ejército y a nuestro rey. Una vez más, has defendido a tu pueblo de la destrucción. Recordemos que ese siempre ha sido el deseo del enemigo, destruir al pueblo de Dios para que no se cumpla la profecía, para que el Mesías no naciera en Belén. Pero todos sabemos que después de los siglos, el Señor Jesucristo llegó al mundo. Dios protegió a este linaje, a este pueblo, al pueblo de Israel. Ahora en los versículos 8 al 13, noten que los verbos están en futuro. ¿Lo notaron? Están en futuro porque ahora David está diciendo, Señor, tú fuiste bueno con nosotros en el pasado, le diste la victoria a nuestro ejército, nos protegiste una vez más, ahora, Señor, confiamos en ti para nuestro futuro. Es decir, este es un salmo de alabanza porque el Señor nos defendió en el pasado y el Señor también nos va a ayudar en el futuro. Como nos pasa a nosotros, ¿no? Por ejemplo, nosotros que somos papás jóvenes y tenemos a nuestros hijos pequeños, quizás nos preocupamos demasiado, ¿no? Por nuestros hijos, ¿no? Cuando son pequeños, cuando estaban por llegar y teníamos mucha expectación por el futuro y nos preocupamos demasiado. También cuando vemos que nuestros padres se están haciendo viejos, nos preocupamos por nuestros papás. ¿Qué le va a pasar a nuestros papás? Están envejeciendo, algunos de ellos ya no están incluso, a veces mamás o papás están solos y nos preocupa el futuro de ellos. También cuando nuestros hijos están creciendo y salen de casa, nos preocupamos por ellos, ¿no? Yo todavía no llego a esa etapa, pero quizás algunos de ustedes están viendo a sus hijos crecer demasiado y se están cada vez alejando más y el futuro es algo que nos preocupa. El futuro es algo que nos preocupa. El pueblo de Israel descansó en Dios, recibieron la victoria, pero de aquí en adelante David sigue preocupado por el futuro y dice, Señor, tú vas a preocuparte de nuestro pueblo también en el futuro. Lo hiciste en el pasado, lo harás en el futuro. Ahí en los versículos 1 al 7 vimos que el creyente se alegra en la misericordia de Dios. Dios protegió al pueblo con su rey en el pasado,
pero ahora mira con confianza hacia el futuro. El Señor va a estar también con su pueblo en el futuro. Para nosotros tiene varias implicaciones, por lo menos la principal es esta: nuestra salvación es segura. El mundo tiene completa incertidumbre del futuro. La gente del mundo no sabe qué le va a pasar mañana. No tienen ninguna esperanza del futuro. Pero nosotros en Cristo tenemos una seguridad total por tener a Cristo de que nuestro futuro está en Dios. Sabemos que si hoy día morimos, vamos a la presencia del Señor y debemos saber que todo realmente está en sus manos. Aquí en el versículo 8 David dice: alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Aquí David está creyendo que así como en el pasado, en esta batalla que libraron, Dios les ayudó y este pueblo que vino a atacarlos fue derrotado, David tiene plena certidumbre de que nada puede destruir al pueblo de Israel. Porque David conoce la historia. David sabe que el linaje de ellos, Dios ha prometido que de él vendrá el Mesías. Por lo tanto, Dios no puede permitir que su pueblo sea destruido. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Otra razón más está dando David aquí. Él dice: Señor, ellos no solamente en el fondo nos aborrecen a nosotros. ¿Se fijan lo que dice el versículo? Te aborrecen. ¿A quién aborrecen estos pueblos que quieren destruir al pueblo de Israel? Realmente en el fondo aborrecen a Dios y a sus planes. Porque recordemos que detrás de eso está Satanás, el enemigo, quien quiere obstruir la obra de Dios. Él quiere destruir al pueblo de Israel porque sabe que de él vendrá el Mesías. Versículo 9. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Note los verbos, están todos en futuro, siempre en futuro. David está poniendo su fe en un Dios que le ayudó en el pasado, ahora le seguirá acompañando y ayudándole para el futuro. David dice aquí que estos pueblos paganos, porque sin duda en el futuro va a venir otro a atacarlos también, él dice: Señor, tú los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Esta figura del horno de fuego la hemos visto antes, usada también para hablar de las pruebas. A veces el Señor usa esta imagen para mostrar cómo Él nos purifica por medio de las pruebas. Pero aquí no lo está usando para eso. Aquí está usando la figura del horno de fuego para decir que Dios va a destruir los planes y la conspiración de las naciones que odian a Dios y a su pueblo. Hermanos amados, si hay algo de lo cual nosotros podemos estar seguros en el día de hoy, es que nuestra salvación es segura y nadie nos la puede quitar. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8 que nada nos puede separar del amor de Dios. Nada, nada creado, ni ángeles ni principados. Nunca pensemos que el enemigo Satanás puede destruir nuestras vidas o conspirar para quitar nuestra salvación. Hemos visto que nuestra salvación es segura, es absolutamente segura. Y David está diciendo acá también: ningún pueblo podrá destruir a tu pueblo, Señor, porque dependemos absolutamente de ti. No importa cuánto odio haya detrás, no importa el deseo y la conspiración y planes que ellos tengan, nada puede acabar, Señor, con tus planes. El horno de fuego lo conocemos también por Daniel. Recuerdan que Daniel y sus amigos fueron puestos allí. ¿Pero por qué no perecieron? Porque Dios estuvo allí con ellos y los salvó y los preservó de esa muerte segura. Pero estos enemigos de Dios no tienen la ayuda de Dios. Cuando entren en ese horno de fuego, sus planes serán destruidos. E incluso esto tiene una extensión, si lo queremos, a la eternidad, a la condenación eterna. Todas aquellas personas que a través de la historia han tratado de destruir los planes de Dios, o también aquellos que han rechazado la salvación de Dios, serán puestos en un lugar eterno de fuego llamado el infierno. El infierno es una eterna expresión de la justicia de Dios. Dice también el versículo: Jehová los deshará en su ira. ¿Se fija el verbo otra vez? En futuro. Los deshará. Significa los desarmará. Tratarán de venir otra vez otro pueblo y le declarará la guerra al pueblo de Israel. Tratarán de destruirlos. Pero Dios, ¿qué va a hacer con ellos? Arruinará sus planes.
no podrán destruir al pueblo de Dios, sino que fuego los consumirá. Dice aquí David que Dios no solamente tiene ira sobre ellos, no solo serán puestos en horno de fuego, dice acá, sino que serán desbaratados sus planes, también serán finalmente consumidos. Un día Dios terminará con todo el mal en el mundo. Será un juicio definitivo, es decir, el mal no tiene futuro. Por eso, hermanos amados, que nosotros como iglesia debemos tener tanta esperanza y tanta fe, porque esto que vemos, la iglesia, es la única empresa que tiene un verdadero futuro eterno. Todo lo que nosotros hagamos por el Señor y lo que hagamos aquí en la iglesia tiene un futuro eterno. Si usted lo piensa, todas las demás cosas que nosotros hacemos realmente no tienen mucho futuro. Van a quedar aquí en la tierra. Nuestros títulos, nuestras propiedades, nuestras carreras, todo va a quedar acá. Pero lo que hagamos por el Señor quedará. Todo lo que el mundo hace y todos los planes que ellos tienen para destruir los planes de Dios, dice, será finalmente consumido por el fuego. Versículo 10. Su fruto destruirás de la tierra, y su descendencia de entre los hijos de los hombres. Su fruto destruirás de la tierra. Aquí el salmista David sigue diciendo que el fruto, es decir, esta palabra fruto, es de alguna manera la forma que se usa para conocer a alguien o a un pueblo. Recuerden que, por ejemplo, una vez Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Así se usa el término fruto en la Biblia, por lo que alguien es conocido, por lo que un pueblo es conocido. Aquí dice, Dios borrará todo eso. ¿Ha escuchado usted hablar de Mesopotamia, de Egipto, de Roma, de Grecia? Grandes imperios, grandes potencias. ¿Dónde están? En los libros, en los museos. Y lo que se puede ver son ruinas. Dios ha borrado de la memoria de la historia todas esas grandes civilizaciones soberbias y hoy día son solamente papel, solamente son ruinas, solamente son libros y museos. Dios va a borrar el fruto de la maldad de los hombres. Y si lo queremos llevar incluso a lo que estamos viendo aquí con el pueblo de Israel, hoy Israel sigue vivo. Es un pueblo hoy día, una nación. E incluso hoy día es una nación moderna y potencia mundial. Dios no ha abandonado a su pueblo. Es cierto que en el pasado y hasta el día de hoy el pueblo de Israel rechaza a Jesús como el Mesías. En su primera venida lo rechazaron. Pero el libro de Zacarías dice que cuando el Señor Jesús vuelva en su segunda venida, el pueblo de Israel se arrepentirá y creerá en Él. El fruto de los pueblos paganos que han tratado de destruir la obra de Dios será borrado, pero el fruto de los hijos de Dios no. El fruto de los hijos de Dios permanece. Por eso que debemos confiar en el Señor para nuestro futuro. Todo lo que nosotros hagamos por el Señor quedará, pero todo lo que estos pueblos paganos hacen en contra de Dios será borrado. Incluso dice, y su descendencia de entre los hijos de los hombres. Dice aquí David que los padres van a transmitir esto a sus hijos. Así lamentablemente ocurre. Parte del castigo de Dios. Pero ¿saben qué? No siempre debe ser así. ¿Recuerdan cuando vimos el domingo, hace 2 domingos, la genealogía de Mateo en el capítulo 1, que se menciona a Manasés y se mencionó a Josías? Si nosotros vamos a la historia, Manasés fue un rey de Israel, del reino del sur, pero fue un rey malo. Fue un mal rey y gobernó 50 años en Israel e hizo lo malo ante los ojos de Dios. Pero ¿cómo fue su nieto Josías? La Biblia dice que fue un buen rey. Es decir, la Biblia nos muestra que si nuestros abuelos, si nuestros padres fueron incrédulos y no amaron a Dios y no siguieron a Dios, nosotros no tenemos por qué ser igual. Manasés fue un mal rey, pero Josías fue un buen rey. Nosotros no tenemos por qué seguir el ejemplo de nuestros antepasados o de nuestras familias pasadas si es que ellos no amaron a Dios, si es que ellos no siguieron a Dios. Aquí dice, la descendencia de estos malos van a llevar el castigo de Dios si siguen en lo mismo. Nosotros, por el contrario, podemos traspasar nuestra fe en Dios, nuestra fe en Cristo a nuestros hijos e incluso a nuestros nietos. Nosotros los padres cristianos podemos orar por nuestros hijos, instruirlos en el Evangelio y los abuelos también pueden hacer lo mismo
con sus nietos. Lo que le va a pasar a los malos es todo lo contrario, si siguen su mal camino. La descendencia de sus hijos llevará esta maldad si no se arrepienten y vienen a Dios. Verso 11. Porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. Dice, intentaron el mal contra ti. ¿Por qué el juicio está inminente sobre todas estas naciones incrédulas que odian al pueblo de Israel, que estaban tratando de destruir al pueblo de Dios? Dice, es en contra de ti, Señor, lo que ellos están haciendo. ¿Lo ven? No es en contra de Israel solamente. No es que odian solamente al pueblo de Israel. Dice, el pecado, Señor, es contra ti. Lo que intentan hacer es contra ti, Señor. Y esto es algo que nosotros debemos recordarle a los incrédulos cuando hablamos con ellos. Debemos recordarles lo siguiente, que deben temer y horrorizarse porque están pecando en contra de Dios. Y el mayor problema que tiene el mundo es que Dios es un Dios bueno y santo. Y porque Él es un Dios bueno, santo y justo, es que va a castigar el pecado un día. El pecado siempre es primero en contra de Dios. El pecado siempre es una ofensa en contra de Dios. A veces nosotros pensamos que el pecado es algo en contra de otro, de otra persona. Pero ¿recuerdan cuando el hijo pródigo volvió en sí después de estar alimentando a los cerdos? Él dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lo mismo hizo David en el Salmo 51. Cuando él se arrepintió de su pecado, él dijo, contra ti, Señor, he pecado. Porque el pecado siempre va directo, en primer lugar, a Dios, y luego las consecuencias hacia las demás personas. Estos pueblos paganos debieran estar horrorizados, dice David, porque están pecando contra ti, Señor. El Dios que si quisiera en este mismo momento podría destruirlos absolutamente a todos. Tal como cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Dios. En aquella ocasión cuando Moisés fue al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley, ¿recuerdan? El pueblo de Israel se desesperó en poco tiempo y pensaron que Moisés había muerto. Y tomaron el oro que habían sacado de Egipto, hicieron un becerro de oro y empezaron a adorarlo. Y cuando Moisés volvió, él pudo presenciar cómo la tierra se abrió y tragó a muchos de los del pueblo de Israel que se habían desenfrenado adorando a un Dios pagano. Dios puede hacer lo mismo con ellos si quisiera en el día de hoy. Pero la gracia de Dios y la misericordia de Dios mantiene a los hombres sin morir inminentemente. Y ahí está nuestra oportunidad como iglesia, de recordarle a esas personas, de decirle, si tú estás con vida en este momento es solo por la gracia de Dios. Dios te ha dado un día más. Ven al Señor, Él te puede perdonar tus pecados y te puede dar la vida eterna. Y por eso es que nosotros, que ya conocemos a Cristo y le tenemos en nuestro corazón, es que estamos seguros de que Él estuvo con nosotros en el pasado cuando nos salvó y estará con nosotros hasta el día de Jesucristo. Fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. Aquí David dice que esta maldad de los pueblos de tratar de destruir al pueblo de Dios no es algo súbito, no es algo que les da de repente. Dice que han maquinado, que han fraguado intencionalmente un plan para destruirlos. Hay una inteligencia militar que ellos han desarrollado para saber cómo atacar al pueblo de Dios y producir su destrucción. El Señor Jesucristo nos habló de esto también en el Nuevo Testamento. Nosotros hoy día somos la iglesia, probablemente nunca tengamos un ejército rodeándonos para destruirnos, aunque hay lugares en el mundo donde el pueblo de Dios sí es perseguido de esa manera. Nosotros no, pero el Señor dijo en Juan 15 que hay un odio hacia Él, hacia su palabra y hacia su pueblo, y que no nos debe sorprender. El Señor en Juan 15, versículo 18 dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido,
también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en la ley. Sin causa me aborrecieron. Hasta ahí la lectura. ¿Sigue el Señor y su pueblo siendo aborrecidos y odiados? El Señor dice que sí, hasta el día de hoy. Sin embargo, con amor y con misericordia debemos ir a esas personas y a pesar de eso, presentarles y hablarles acerca del Señor Jesucristo. Por eso que es tan raro, ahora pensando en nosotros, que haya personas cristianas o que dicen que son cristianas, pero aman al mundo, que prefieren el mundo y las cosas que ofrece el mundo en vez del Señor. Ahí Jesús en Juan 15 dice, el mundo odia a Cristo, odia su palabra y odia a sus hijos. Por eso que es tan inconcebible, como dice Primera de Juan 2:15 en adelante, que haya creyentes que dicen que aman al mundo. Juan dice, el amor del Padre no está en ellos. Así que los enemigos de los hijos de Dios no han desaparecido. La simiente santa de los creyentes en todos los tiempos tiene un enemigo de muerte. Pero confiemos. El Señor Jesús en Juan 16 dijo, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así como David y el pueblo de Israel estaban siendo atacados para ser destruidos, en el día de hoy quizás no lo sentimos tanto, pero hay un enemigo que no quiere que nosotros como pueblo hagamos la obra de Dios, que no llevemos el mensaje, que no contemos de Cristo al mundo. Confiemos, el Señor dice, yo he vencido al mundo. Versículo 12 de Salmo 21 dice, pues tú los pondrás en fuga, en tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Tú los pondrás en fuga. David dice aquí que ellos están destinados a siempre vencer en la batalla. David está convencido de eso, porque no puede ser de otra manera. El pueblo de Israel no puede ser destruido, porque de él vendrá el Mesías. Desde antiguo, el pueblo de Israel creía en esto. Por ejemplo, cuando salían a batalla, en Números capítulo 10, versículo 35, dice, cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Así se preparaba el pueblo de Israel para la batalla. El Señor va a hacer huir a tus enemigos. Y el Señor ya nos lo dijo en Juan 16. Prediquen el Evangelio, hablen de mí al mundo, porque yo he vencido. Y Juan más adelante va a decir que nuestra victoria es nuestra fe. En tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Esta es la parte quizás más difícil de entender. ¿Qué significa este versículo? Para entenderlo tenemos que retroceder al Salmo 11. Si me acompañan un momento, Salmo 11. En el comentario de Albert Barnes, él sugiere este versículo para entender qué significa esta expresión. En el Salmo 11, versículo 2, dice, porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. ¿Se entiende? Es decir, así como los malos que trataban de destruir al pueblo de Dios, ahí en el Salmo 11.2, que colocaban su arco y su flecha lista para atacar al pueblo de Dios, aquí dice lo contrario. En el fondo, aquí en el Salmo 21, quien tiene el arco y la flecha y la cuerda, ¿no?, del arco lista en el rostro de los enemigos es Dios. Si Dios quisiera, Él podría destruirlos absolutamente a todos, pero es solamente por la gracia de Dios es que le permite que aún estén allí y dándoles una oportunidad. Los malos están vivos solo porque la misericordia de Dios lo permite. Están en pie
solo porque la gracia de Dios lo permite. Termina el Salmo diciendo así: engrandécete, oh Jehová, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. David dice que todo esto debe producir en el pueblo de Dios, ¿qué cosa? Engrandecer a Dios, alabar a Dios, porque Él nos protegió desde el día que nos salvó y lo va a hacer hasta el día de Jesucristo. Él nunca nos va a abandonar, Él siempre va a estar. De hecho, en el día que nosotros le conocimos como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo vino a morar dentro de nosotros. Él nunca nos va a abandonar porque es una morada permanente, Él siempre está con nosotros. Y por eso es que debemos engrandecer a nuestro Dios por su poder. Es su poder lo que nos ha mantenido desde el día que le conocimos hasta el día que partamos a su presencia. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Debe producir alabanza. El Señor siempre va a defender y a apoyar a su pueblo, y esto debe producir alabanza. El versículo que les comentaba anteriormente, primera de Juan 5:4, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Nuestra fe dónde está puesta? ¿En nosotros mismos? No, ¿cierto? Nuestra fe, lo importante de nuestra fe es dónde está puesta, y nuestra fe está puesta en Jesús. Hemos visto en esta noche que los creyentes descansan en Dios para su futuro. El mundo no puede hacer esto y no lo entiende, porque ellos no tienen esperanza. Pero nosotros sí, tenemos plena confianza de que lo que nos depara el futuro, la incertidumbre del futuro, está todo, absolutamente todo, en las manos de Dios. Confiemos en Él, nosotros podemos descansar en Él, porque Él nos ha redimido, nos ha comprado, nuestras vidas están escondidas en Dios, y todo esto debe producir nuestra más profunda y sincera alabanza a Él. Vamos a orar.